Tengo un conocido que por un tiempo se dedicó a la cruza de migrantes hacia los Estados Unidos. Por cosa de seguridad no diré datos de él, pero sí me dio permiso de poder compartir una de sus vivencias. Aquel conocido dice que por 6 años estuvo con un grupo de personas que cruzaban a gente de este lado de México a los Estados Unidos. A este grupo de personas se les conoce como coyotes, polleros, guías y de varias maneras. Por lo que él dice, menciona que el desierto, que era por donde principalmente se hacían las cruzas, siempre se escuchan y se ven cosas. Sin importar qué día fuera o con qué grupo de pasantes fuera, siempre pasaban cosas paranormales. Había días que pasaban con más frecuencia que otras, pero casi era una ley que siempre pasara algo. Mi conocido me llegó a contar en una ocasión que él se encontraba haciendo un trabajo cruzando personas, mismas que le habían pagado para llevarlos sanos y salvos hasta el otro lado. En esa ocasión él los llevó como era costumbre por el desierto. Previo a los días de caminata, él le dio las instrucciones correctas y exactas de qué hacer y sobre todo, qué no hacer para que todo saliera correcto. El primer día y la primera noche fue tranquila. Lo más extraño que vieron fue el aullar de los lobos y el avistamiento de uno de ellos que pasó como a 20 metros del grupo de migrantes. Pero este solo pasó de largo y los vio de reojo. No les prestó atención ni mucho menos presentó un peligro. Para llegado el día 2, el sol estaba a todo lo que daba en lo alto del cielo. Los pasantes tomaban agua a montones, pero racionándola porque era todo lo que iban a tener por un largo tiempo. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando uno de los pasantes se acercó al coyote y le dijo que viera hacia su derecha. Al parecer ahí estaba alguien parado en el desierto viéndolo desde lejos. El coyote no dejó de caminar para no verse obvio y giró la cabeza hacia la dirección que le dieron. El coyote siempre ha tenido buena vista, es por ello que él se dio cuenta que en efecto se trataba de un hombre que estaba a unos 100 metros y los estaba observando a todos. Todos entraron en alerta pensando que quizás era alguien de la migra, pero el coyote les dijo que no, que aquel hombre no era un policía, parecía ser un local. Alguien que vivía por la zona pero que extrañadamente estaba ahí parado. El coyote les dijo que no dejaran de caminar y que siguieran adelante. Si algo malo pasaba, él les diría. Sin embargo, algo extraño fue ver que mientras los migrantes caminaban y avanzaban, aquel hombre que los veía de lejos los seguía también observando. ¿Cómo es que estos extraños, se preguntarán ustedes? Bueno, aquel extraño hombre no parecía caminar ni moverse un solo milímetro, pero aún así los estaba viendo desde la misma distancia a pesar que todo el grupo de migrantes ya había avanzado mucho. Por más que ellos caminaban o frenaban, se iban de un lado al otro. Aquel hombre los seguía viendo desde la misma distancia y bajo la misma dirección. Incluso, y es aquí que se volvieron más perturbadores las cosas, entrada la noche, ese hombre seguía parado viéndolos. Para esas alturas al coyote eso le parecía raro, pero debido a que había visto tantas cosas ahí, tantas cosas raras en el desierto, pensó que era una de ellas, y lo mejor en esos casos era no prestarle atención. Pero eso fue un grave error. Entrada la noche, como a eso de las 9, el coyote ordenó a todos detenerse y descansar un poco, que todos se sentaran, durmieran o comieran, hicieran lo que les gustara porque tenían un par de horas antes de seguir caminando. Por su parte, así como se lo imaginan, aquel hombre seguía de lejos observando a todo el grupo. Los migrantes estaban muy nerviosos, pues a ellos eso les había rebasado desde hace bastante tiempo. El coyote estaba por pararse y acercarse a ese hombre para preguntarle qué diablos hacía ahí, pero cuando el solo pensamiento de hacerlo le cruzó por la cabeza, ese hombre tan extraño empezó a retroceder y se fue caminando lento hasta simplemente desaparecer a la distancia en la noche. Para todos ahí quedó el asunto porque creyeron que era un viejo chismoso de esos rancheros locales que andaban solamente viendo a quién podían joderse,
Fue por eso que siguieron descansando y estos durmieron un poco antes de seguir adelante. El coyote también quedó dormido en cuestión de minutos, y allí estuvo hasta que la alarma de su reloj sonó. Cuando él abrió los ojos, dice que se sorprendió porque de los 10 pasantes que tenía, ahora habían solamente 6. 4 habían desaparecido. Él se paró y los empezó a buscar, pero no los halló. Era más que claro que donde estaban era todo desierto, y aunque era noche había luz de luna, algo que permitía ver dónde era que se habían metido aquellos pasantes. Sin embargo, no había forma de poder encontrarlos. Era como si simplemente hubieran desaparecido. El coyote preguntó a los demás pasantes si vieron a sus compañeros, pero nadie los vio. Todos durmieron y no notaron nada. Preguntas rápidas empezaron a resonar en la fría noche. ¿Por qué se fueron? Nadie en su sano juicio lo haría. El único que sabía cómo salir de ese desierto era el coyote, y de irse solos era simplemente una muerte segura. Tras todo ese caos que se armó, el coyote trató de responder lo sucedido, siendo que en ese momento alguien avisara que alzara la cabeza. El coyote lo hizo y vio la distancia. Ahí estaba el mismo hombre que vieron por la tarde, pero ahora no estaba solo. Había 4 sombras detrás de él. Aquellas sombras eran de personas, y aunque no se podían distinguir del todo bien, era más que claro y evidente que se trataban de seres humanos. El coyote rápido creyó que estos 4 eran los 4 que le faltaban a él, aunque no entendía cómo y por qué se fueron con ese hombre del desierto. Uno de los pasantes le dijo que fuera a ver qué sucedió y que regresara a los 4 pasantes restantes, pues a lo mejor ese hombre los llamó y por eso se fueron. El coyote caminó unos metros hacia el hombre y hacia las 4 sombras, pero cuando más cerca estaba de ellos, parecía que estos desaparecían en la noche. Eso fue raro, así que lo hizo un par de veces más, pero cada vez que se acercaba a ellos, estos desaparecían. Fue en ese momento que él entendió las cosas. Esos 4 migrantes sí se fueron llamados por ese hombre del desierto, pero ellos ahora ya no estaban vivos. Quién sabe qué diablos era ese hombre que vieron en la tarde, pero lo que sea que fuera, se los había llevado vivos y ahora estaban muertos. Cuando él se dio cuenta de lo ocurrido, le dijo a los demás pasantes que tomaran sus cosas y que siguieran caminando. En cuanto todos tomaron marcha, otra vez notaron cómo ese hombre y esas 4 sombras que estaban detrás de él también caminaron y los estaban siguiendo. Por cerca de 3 horas a ellos los estuvieron siguiendo por todo el desierto. En ningún momento se acercaron al coyote o a los pasantes vivos, pero tampoco se alejaron. Así fue hasta que entró la luz del día y con ella tanto el hombre como las 4 sombras de migrantes que se asomaban simplemente desaparecieron. Con el temor que eso regresara, ya sea de día o de noche, el coyote les dijo a todos que apresuraran su paso, pues no sabían bien contra qué lidiaban, y lo único seguro es que no era algo de Dios. Por suerte el coyote dice que esas cosas ya no regresaron más, pero se quedó con el pesar que esa noche se llevaron a 4 de sus pasantes, 4 que perdió en el desierto, pero que pudieron ser más. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Iván y desafortunadamente hace unos días vi las noticias sobre los migrantes en los Estados Unidos, la lucha indiscriminada que hay contra ellos y bueno, todo lo que ha acontecido con ese nuevo gobierno que llegó a la Casa Blanca. Ver aquellas noticias me hizo recordar el tiempo que yo me fui de mojado al otro lado, y de alguna manera también me hizo recordar una extraña y amarga experiencia que me tocó vivir. Por mucho tiempo fueron contadas las personas a las que les conté esto porque tenía miedo de que me tacharan de loco,
pero hoy día creo que esto ya no es visto tan malo como antes. En el año 1997 me fui de ilegal a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. En ese lugar estuve viviendo cerca de 15 años, enviando dinero y ahorrando lo más que podía. Una vez que logré estabilizarme, regresé a México, pero curiosamente, lo que más miedo me dio en todo ese tiempo no fue la migra, sino lo que más miedo me generó fue algo que vi cuando crucé por el río Bravo. Cuando hice mi cruce, lo hice acompañado de un coyote que había contactado desde hace meses. Ese hombre era alguien que ya tenía experiencia cruzando gente de mi pueblo hacia el otro lado en los Estados Unidos. Él nos dijo que la mejor forma de cruzar de este lado hacia el otro era por el río Bravo, ya que en ese tiempo no había tanta vigilancia y era un poco más sencillo, por así decirlo. Aquella noche recuerdo muy bien, lo hice acompañado de un grupo de 8 migrantes más, que todos con mochila en la espalda. Tomamos camino por parte de la zona árida de Ciudad de Acuña. Nosotros caminamos algunas horas antes de por fin llegar a aquel inmenso río, ya que se podía escuchar a lo lejos. Eran cerca de las 11 o las 12 de la noche, cuando el coyote nos dijo que tuviéramos mucho cuidado porque a partir de ese momento iba a empezar lo verdaderamente complicado. Por lo que se veía, no había patrulla de migración cerca, pero no había que confiarse porque en cualquier momento podían aparecer de la nada. Otra cosa que teníamos que tener muy pendiente era que tuviéramos cuidado al caminar, porque había animales como serpientes de cascabel por todos lados, incluso cerca del agua del río. Una vez que llegamos a la orilla del río, el coyote nos mencionó que nos quitáramos casi toda la ropa, que quedáramos lo más libres y ligeros posibles, ya que aunque no estábamos en época de lluvias o de caudal fuerte, el río era bastante traicionero. Y si no sabíamos llevar al ritmo del agua, nos podíamos cansar y terminar ahogados como cientos que han quedado ahí mismo. La noche era fría, se sentía una extraña sensación de miedo en el aire. Supongo que era el temor de ser atrapados o algo así, pues de los próximos 15 minutos dependía todo nuestro cruce. Ya con todo listo, el coyote fue el primero en aventarse al agua, que estaba algo profundo de caudal. Dijo que él nadaría hasta el otro lado y quisiéramos o tratáramos de seguir la ruta que él llevara. Una vez que llegáramos al otro lado, él nos ayudaría a cruzar, pero dependía enteramente de nosotros. Después que el coyote llegó al otro lado, uno a uno fuimos cruzando, dándonos ánimos para llegar hasta la orilla. Después de 6 de los 8 compañeros que se habían aventado al agua, fue mi turno. Con mochila en la espalda y ligero lo más que pude, me aventé al agua y eché a nadar. No es que fuera un gran nadador, pero al menos para la situación lo que sabía perfectamente sí servía. Con brazadas lentas y calmadas llegué a la mitad del río, donde veía a mis compañeros del otro lado, siendo que por un momento creyera que todo estaba en calma. Pero en ese mismo instante sentí como algo muy pesado me tomó de una de mis piernas. Eso se trataba de algo que se adhirió a mi pie y por más que quería soltarme, nada más no podía. No sé qué rayos era eso que se me pegó, pero pesaba mucho. De hecho, no pude sostenerlo más que algunos segundos, hasta que el contrapeso de esa cosa me empezó a hundir. De lejos y entrado en la desesperación, escuché cómo mis compañeros decían: Se ahoga, se está ahogando. En mi desesperación pataleaba y daba manotazos para tratar de seguir a flote, pero era imposible. Esa sensación de estarse ahogando y tragar agua que llegaba a los pulmones era simplemente espantosa. Por la desesperación solté la mochila que tenía colgando y dejé que el caudal del río se la llevara, a la vez que yo luchaba contra eso que me estaba sujetando del pie, pero que no sabía qué rayos era. Cuando las últimas fuerzas de mi cuerpo estaban agotándose y pensé que el caudal y lo que sea que me estuviera sujetando me iba a terminar por hundir al fondo, empecé a rezar y a rogar a Dios que por favor me ayudara. Por lo menos que mi cuerpo no se perdiera en el río, para que pudiera llegar a mis familiares y así pudieran enterrarme. En ese momento, con mis últimos alientos, logré dar patadas con todas mis fuerzas
haciendo que ese peso que me sujetaba soltara mis pies. Ya liberado de eso, ahora sí, me eché a nadar con todo lo que tenía. A cada brazada que daba mis manos me ardían y sentía que las piernas me las estaban cortando con un cuchillo filoso y caliente, mismo que me atravesaba toda la piel. Por temor de que esa cosa que me sujetó regresara, simplemente no volteé. No giré, no hice nada, solo nadé hasta el otro lado. Una vez que llegué al otro lado, el coyote y los otros compañeros me tomaron de la mano y me preguntaron si me dio un calambre o por qué fue que me detuve. Les dije que no, que algo en el agua me había tomado. En ese momento el coyote sacó una linterna y alumbró el agua. En pleno caudal se veía cómo había una cabeza asomada en el agua oscura del río Bravo. Aquella se veía como si fuera una mujer de cabello largo, negro, que desde la mitad del río nos veía fijamente como si nos acechara. ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí? Gritó el coyote, pero no hubo respuestas. Lo extraño de eso era que esa mujer que yacía solo con la cabeza asomada estaba totalmente inmóvil en el caudal del río. Era como si a esta nada le hiciera la corriente. O era, bueno, era eso o que era una excelente nadadora. Realmente no sabría decirlo. Tras ver que ella no respondía, el coyote dijo que mejor dejáramos de cruzar por un rato, pues algo malo se había metido en el agua. ¿Qué malo?, preguntó un colega. Un muerto, un alma en pena de un difunto, algo que casi se lleva a nuestro compañero con él. Esperamos una hora en lo que esa mujer se iba. En todo ese tiempo nos vio desde ahí en plena agua, pero nunca hizo nada. No fue hasta que por fin desapareció que los compañeros restantes pasaron y luego, por fin pudimos cruzar al otro lado. Uno de mis tíos hace tiempo se fue de inmigrante a los Estados Unidos. La travesía que él cursó fue muy larga y más porque lo hizo por el desierto. De ese cruce salió una historia que mi tío cuenta y que es lo que les comparto en esta ocasión. Él dice que aquel día en el que iba caminando, el sol caía como plomo sobre el desierto. La arena caliente se pegaba a la piel y el aire seco raspaba la garganta como lija. Mi tío José iba acompañado de Esteban y Marisol, así como de algunos otros migrantes, mismos que iban siendo guiados por un pollero por una zona bastante árida. Sin embargo, en esa ocasión el pollero les jugó chueco y los abandonó en medio de la nada, provocando que los migrantes se dividieran entre quienes volvieron a México y quienes se rifaron hacia la buena de Dios a intentar cruzar solos. Mi tío y sus compañeros llevaban 3 días sin agua, solo con la esperanza de cruzar la frontera y encontrar una vida mejor en los Estados Unidos. La noche empezaba a caer cuando vieron unas luces a lo lejos. Por lo que se observaba, era un pequeño pueblo con casas de madera, una iglesia en el centro y una tiendita con un letrero que apenas si se podía leer. El lugar no parecía estar en ningún mapa, pero en ese momento eso no importó. Lo que realmente importaba era que olía a comida. No manches, tenemos que ir, dijo Esteban con voz reseca. Mi tío lo dudó, pues no sabía si era seguro. ¿Qué tal es la migra?, dijo. No creo, respondió Marisol. Si fuera la migra ya nos habrían agarrado hace tiempo. Además nos vamos a morir de sed y hambre si no hacemos nada. Al acercarse a aquel pueblito vieron gente caminando por las calles. Estas vestían con ropa sencilla, pero parecía de otra época. Un hombre viejo con un sombrero raído lo saludó en español y con una sonrisa amplia le dio las buenas noches. Bienvenidos. Deben estar cansados, ¿verdad, viajeros? Vengan, aquí tenemos algo de comida y agua. Los 3 se miraron inseguros,
pero la necesidad pudo más que otra cosa. Entraron en la cantina, donde lo recibieron con plato de frijoles, tortillas y un pedazo de carne que olía a gloria. En ese lugar había música de un viejo radio y la gente los miraba con curiosidad, pero sin hostilidad alguna. Mi tío José comió con desesperación. No sé ustedes, pero esto es lo mejor que he probado en toda mi vida. Es demasiado bueno para ser cierto, murmuró al poco rato. Esa noche los llevaron a una pequeña casa para que descansaran. Apenas tocaron las camas, el sueño los venció por completo, pero mi tío despertó en la madrugada por un fuerte ruido y mucho frío. Se asomó por la ventana y vio a los pobladores de pie, en la oscuridad, solo mirándolos a todos, sin moverse, sin hablar, solo miraban. El corazón le martillaba en el pecho. Despertó a los otros compañeros y les dijo algo. Creo que estamos en problema, muchachos. Tenemos que irnos de aquí. Mi tío abrió la puerta con desesperación, pero al hacerlo notó algo bastante extraño. El pueblo estaba en completo silencio. La iglesia, la tienda, la cantina, todo parecía abandonado desde hace décadas. Las casas estaban en ruinas, la madera podrida y la tierra cubría el suelo. La comida que habían comido la noche anterior era polvo y huesos resecos. No puede ser, esto estaba lleno de gente, susurró Marisol con la voz quebrada. Un viento frío sopló entre las calles desiertas y entonces se escucharon susurros, voces que venían de todos lados llamándolos por sus nombres. En ese momento corrieron sin mirar atrás, sin importarles el desierto, sin saber si llegarían a algún lado o no. Cuando por fin encontraron a la patrulla fronteriza, estaban deshidratados y al borde del colapso. Ellos contaron su historia, pero nadie les creyó. Los oficiales solo se miraban entre ellos y uno de estos, un hombre mayor, escupió al suelo antes de hablar. Cada año encontramos migrantes delirando, diciendo que estuvieron en un pueblo que no existe, y siempre lo mismo. Es el mismo lugar y son las mismas descripciones. Mi tío, Esteban y Marisol se quedaron en silencio y prácticamente nunca volvieron a hablar de esa noche. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.